El Imperio Asirio fue un gran imperio que llegó a controlar la mayor parte del mundo conocido en la época antigua. Los primeros asirios eran nómadas y vivían en tiendas de campaña, pero luego fundaron una ciudad a orillas del río Tigris y le pusieron el nombre de su dios principal, Sur, que se convertiría en una ciudad-estado y luego en la capital de una gran civilización. El rey de Asiria era el sacerdote y administrador elegido por el dios Asur, que era representado por el árbol de la vida, ya que era el dios de la bebida vegetal, pero iría cambiando hasta convertirse en el dios del sol y ser un dios guerrero. Los asirios tenían una cultura guerrera, eran muy crueles con sus conquistas y muy duros con los castigos. Las condenas a muerte y mutilaciones eran algo normal. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Su imperio se desarrolló en 3 etapas: el Imperio Asirio Antiguo, el Imperio Asirio Medio y el Imperio Asirio Nuevo. El primer gran rey asirio, quien comenzó a conquistar sus alrededores, fue Shamshi-Adad. Su hijo, Ishme-Dagan, tuvo que enfrentarse a Eshnuna, Mari y Alepo. Querían recuperar sus territorios. Entonces apareció Hammurabi, quien conquistó Asiria y la convirtió en una provincia babilónica, y así se quedó durante 4 siglos. Asiria empezó a ganar poder con el nuevo rey Ashur-Ubali, quien casó a una de sus hijas con el hijo del rey de Babilonia. Ella me cae bien. Pero cuando al hijo de la princesa le tocó reinar Babilonia, lo mataron porque no querían tener a un rey medio asirio, y eso hizo que Ashur-Ubali comenzara una guerra que acabaría con la conquista de Babilonia y la independencia de Asiria. Ashur-Ubali impuso a su nieto Kurigal II como rey de Babilonia, y también recuperó la importante ciudad asiria de Nínive, estableciendo la base del Imperio Asirio Medio. A partir del reinado de Salmanasar I fue cuando el Imperio Asirio comenzó a ganar terreno. Salmanasar I se enfrentó al país de Urartu, en la actual Armenia, que también destruyó el reino de Mitanni para siempre. Tras Salmanasar I llegó Tukulti-Ninurta I, quien derrotó a los pueblos de los Montes Sagros. En el 1234 a.C., Tukulti-Ninurta conquistó de nuevo Babilonia, que se había independizado, aprisionó a su rey Kashtiliash IV, se quedó con la estatua de Marduk, el dios principal de Babilonia, e impuso gobernantes asirios. Aunque poco después, el hijo del rey Kasita, Kadashmanarbe II, echó a los asirios y Babilonia volvió a ser independiente. Tukulti-Ninurta fue asesinado por su propio hijo. Aquí empieza la decadencia del Imperio Asirio Medio. Los siguientes reyes tuvieron reinados cortos y solo hicieron decaer al imperio. En esa época comenzó la invasión de los pueblos del mar, y comenzaron a destrozar todas las ciudades por donde pasaban. Y aunque los asirios se libraron, esto frenó la expansión del imperio. Finalmente llegó Ashur-Dan I, que devolvió la estabilidad al imperio, y el gran Tiglat-Pileser I, un rey conquistador y guerrero que luchó contra los pueblos del mar, contra Urartu, contra los arameos de Canaán, contra los hititas, los fenicios, llegó hasta Anatolia y el mar Mediterráneo, y también conquistó Babilonia, que estaba ahora en manos de los elamitas. Sus sucesores fueron reyes bastante mediocres y no lograron impedir la expansión de Urartu de los arameos. El último rey del Imperio Asirio Medio fue Ashur-Dan II, que emprendió grandes campañas y reformó la agricultura y la ganadería, con lo que el imperio volvió a florecer, y aquí comienza el Imperio Asirio Nuevo. Adad-Nirari II, hijo de Ashur-Dan II, dio comienzo al nuevo periodo de esplendor de Asiria. Él y sus sucesores lucharon contra Urartu, los arameos, unos neohititas de los montes Tauro y los medos, que más tarde se convertirían en el imperio persa. En el reinado de Salmanasar III el imperio siguió creciendo. Tras su muerte entró en un periodo de estancamiento hasta la llegada al trono de Tiglat-Pileser III, quien conquistó gran parte del mundo antiguo, alcanzando un gran apogeo asirio. Resistió las continuas invasiones de los arameos, los reinos sirios y Urartu, uno de los reinos sirios, los dividió y tuvieron que pagarle tributos igual que los israelitas, los arameos y los árabes. Además, tomó Babilonia, fundando así la novena dinastía babilónica. Antes de nada, hay que saber que muchas tradiciones, dioses y culturas asirias son de origen babilónico. Por ello y por otras razones, los babilonios y los asirios tenían un respeto ancestral el uno hacia el otro. Pero el problema de los asirios fueron sus conquistas. Siempre que conquistaban algún territorio, ponían tributos muy duros y sometían a los prisioneros de guerra a muchos suplicios, deportaban una parte de la población. Cambiaban los líderes locales por gobernantes asirios e imponían sus propios dioses y religión, provocando así muchas revueltas. En el 721 a.C. llegó al trono Sargón II, que comenzó la dinastía de los Sargónidas.
A este le tocó gobernar una época de sublevaciones de Damasco, Fenicia e Israel, lo que invadió y arrasó llevándose al cautiverio de decenas de miles de israelitas. Sargón se dirigió a Urartu, y aunque no consiguió tomar sus principales fortalezas construidas en la montaña, los dejó en tan mal estado que dejaron de ser una amenaza para Asiria. Luego se dirigió hacia la Babilonia gobernada por los caldeos y la conquistó. Su hijo, Sennacherib, se tuvo que enfrentar también a los pueblos de Israel y Judá, quienes ayudados por los egipcios se rebelaron contra ella, y aunque el Antiguo Testamento narra que Sennacherib perdió 185.000 soldados en una sola noche y no consiguió tomar Jerusalén del rey Ezequías, sabemos que Sennacherib les impuso tributos de nuevo. Sennacherib trasladó la capital a la ciudad de Nínive y construyó el que posiblemente sea el primer acueducto de la historia, el acueducto de Yerwan. También puso de rey de Babilonia a Bel-Ibni, aunque más tarde lo cambió por su hijo Asur-nadin-shumi. Pero llegaron los elamitas, lo asesinaron y pusieron a un rey suyo en la ciudad, y esto a Sennacherib no le moló ni un pero. Echó la culpa a los babilonios de no haber protegido a su hijo, y hasta las narices de las revueltas arrasó a Babilonia en el 690 a.C. Y claro, los asirios se quedaron con la boca abierta, y ese respeto ancestral entre asirios y babilonios, aquello no era nada bueno, iba a traer maldiciones a Asiria. Y para evitar cualquier maldición, uno de sus hijos lo asesinó en el 681 a.C. Comenzó una guerra civil entre sus hermanos, en la que venció a Sarjadón. Sarjadón reconstruyó Babilonia destrozada por su padre, y luego se fue hacia el oeste. Capturó al rey Manases de Judá, que se había rebelado otra vez, y de allí a Egipto llegó a la capital, Menfis, la conquistó, hizo prisioneros a la élite egipcia y la familia del faraón nubio Tarko, aunque este escapó. Impuso gobernantes fieles, aunque no duraron mucho. Su heredero fue Asurbanipal, quien llevó el imperio asirio a su máxima expansión. El ejército de Asurbanipal fue de los más crueles y temidos que había existido nunca, pero también las construcciones, el arte y la cultura asiria llegaron a su máximo esplendor. Asurbanipal amplió la biblioteca fundada por Sargón II en Nínive, donde recogió toda la literatura disponible en el mundo antiguo en decenas de miles de tablillas bien organizadas, de las cuales muchas llegaron hasta nuestros días. Asurbanipal tuvo que luchar contra su propio hermano, Shamash-shum-ukin, gobernador de Babilonia, quien montó una rebelión ayudado por varios pueblos. Asurbanipal conquistó Babilonia y su hermano se suicidó prendiendo fuego a su palacio con toda su familia dentro. Luego, Asurbanipal se fue contra los pueblos rebeldes y castigó a los caldeos, los nabateos y los árabes. Después, invadió Elam y arrasó su capital, Susa. En Egipto, impuso a un faraón nativo y fiel quien le pagaba tributos. Asurbanipal es considerado el último gran rey asirio. Le siguió su hijo Asur-etil-ilani, pero por muy poco tiempo, ya que murió asesinado como muchos de sus antecesores. El rey babilónico Nabopolassar recuperó la independencia de Babilonia y salió con los medos para invadir Asiria. Conquistaron Asur, y en el 611 a.C. cayó la ciudad más importante de Asiria, Nínive, y su rey Sin-shar-ishnuk murió, aunque el imperio resistió unos pocos años más con Ashurbanipal II, quien reunió lo que quedaba de ejército asirio en la ciudad de Harran. Finalmente, en el 609 a.C., el imperio asirio desapareció, y su territorio pasó a ser parte de Babilonia. Y sin los asirios, el rey Nabucodonosor II daría comienzo al imperio neobabilónico.